Faltan apenas 2 semanas para el 1 de julio, una fecha que tiene en vilo al mundo católico. Ese día la Fraternidad San Pío X tiene previsto consagrar 4 nuevos obispos sin el permiso del Papa. Y en los últimos días han hablado 2 voces de mucho peso, el propio Papa León XIV y uno de los obispos más respetados por el mundo tradicional, Monseñor Athanasius Schneider. Hoy no vengo a condenar a nadie, ni a darte mi veredicto. Vengo a contarte, con calma y con datos, qué va a pasar, qué ha dicho cada uno y qué está realmente en juego, para que tú, con la información delante, te formes tu propia opinión. Vamos por partes. Empecemos por los hechos sin interpretaciones. La Fraternidad San Pío X, fundada por Monseñor Marcel Lefebvre, y muy crítica con algunos puntos del Concilio Vaticano II desde su origen, ha anunciado que el 1 de julio consagrará a 4 de sus sacerdotes como obispos en su seminario de Bonn en Suiza. Los 4 nombres ya se han hecho públicos: los padres Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michael Poinsinet de Sibri y Marc Hanapierre. La cuestión es que esa consagración se hará sin mandato del Papa y, según el derecho de la Iglesia, consagrar a un obispo sin permiso pontificio acarrea automáticamente una excomunión, tanto para quien consagra como para quien es consagrado. Y hay un detalle que no es casualidad. El 1 de julio es precisamente el aniversario de 1988, cuando el propio Lefebvre consagró 4 obispos sin permiso de Roma, y aquello terminó en la excomunión y en la ruptura que todavía hoy colea. Por eso esta fecha despierta tantos fantasmas. Muchos temen una repetición de 1988. Hasta aquí lo que está previsto. Veamos ahora qué han dicho los protagonistas, empezando por el Papa. El Papa León XIV ha hablado del tema hace pocas horas y conviene escuchar sus palabras tal cual, sin ponerle en la boca lo que no ha dicho. León XIV ha explicado que está pensando en hacer un nuevo llamamiento a la fraternidad para pedirles que no den este paso y que intenten vivir la comunión de la Iglesia. Pero ha añadido textualmente que es decisión de ellos. Ha reconocido que la división entre los cristianos es siempre, en sus palabras, un punto doloroso. Y ha señalado como motivo de fondo que la fraternidad rechaza aceptar algunos elementos fundamentales de la Iglesia, empezando por varios puntos del Concilio Vaticano II. Y cerró con una frase que resume su postura: si toman esa decisión, lo siento, pero tenemos que seguir adelante. Sentite, il 1 luglio i lefebvriani nomineranno nuovi vescovi, si va verso lo scisma. Ecco, cosa prova di fronte a questa prospettiva? È un dolore per la Chiesa? Certamente noi abbiamo invitato, sto considerando ancora fare un altro appello a dire non fate questo, cerchiamo di vivere la comunione nella Chiesa, ma è la loro scelta, bisogna rendersi conto di ciò che significa per loro e per la Chiesa. Certamente la divisione fra i cristiani è sempre un punto doloroso, però loro rifiutano di accettare certi elementi fondamentali della Chiesa, cominciando con diversi punti del Concilio Vaticano II. E questo, se fanno quella scelta, mi dispiace, però noi dobbiamo andare avanti. Fíjate en el matiz porque es importante para entenderlo bien. El Papa no habla con rencor ni con ganas de castigar. Habla de un llamamiento de dolor por la división y deja la puerta a la decisión de la fraternidad. Es, en el fondo, la postura de quien lamenta una separación que ve venir. Esas son sus palabras. Veamos ahora la otra voz. Antes de pasar a Schneider, conviene saber cuál es la postura oficial de Roma para tener el cuadro completo.
El 13 de mayo, el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, publicó una breve declaración. En ella advertía de que si la fraternidad procede con estas consagraciones sin mandato papal, eso constituiría, cito, un acto cismático, y que la adhesión formal al cisma constituye una grave ofensa contra Dios y conlleva la excomunión establecida por la ley de la Iglesia. Es decir, Roma considera que el camino que ha anunciado la fraternidad lleva por sí mismo a la excomunión. Y según se ha informado, el Papa habría preparado un decreto en la línea del que firmó Juan Pablo II en 1988. Esa es la posición de la Santa Sede, pero hay quien la discute y con argumentos de peso. Aquí entra Monseñor Athanasius Schneider. Monseñor Schneider no es una voz cualquiera en esto. Fue visitador oficial de la Santa Sede ante la propia fraternidad durante el pontificado del Papa Francisco. Y su lectura es muy distinta, mucho más comprensiva con la fraternidad. Schneider sostiene que los fieles y la fraternidad San Pío X simplemente profesan la fe de todos los tiempos, que aceptan al Papa, rezan por él y profesan la fe católica. Y subraya: esto es el mínimo que se requiere para estar en comunión. De hecho, la propia fraternidad, por medio de su superior general, el padre Davide Pagliariani, respondió a Roma publicando una declaración de fe. En ella afirman que ese texto se corresponde con el mínimo indispensable para estar en comunión con la Iglesia y para llamarnos verdaderamente católicos. Schneider, leyendo esa declaración, lanza una pregunta que resume su postura. Si esto no es el mínimo, ¿cuál será entonces? Y añade que cualquier comunidad tradicional, incluso las plenamente reconocidas por Roma, firmaría esa misma declaración, porque es católica. Schneider va más allá y plantea dos cosas que conviene escuchar. La primera sobre la validez. Cree que si se aplicara la excomunión, de alguna manera no sería válida, porque dice no hay intención de cometer un acto cismático por parte de la fraternidad, y según el derecho canónico, no se puede castigar a quien no tiene esa intención. Y la segunda es la que más debate genera. Schneider observa que al mismo tiempo la Vía Sinodal alemán y otros obispos por todo el mundo proclaman abiertamente posturas muy discutidas y permiten cosas graves en las liturgias, sin castigo ni corrección. De ahí la pregunta que muchos se hacen: ¿por qué a unos se les amenaza con la excomunión y a otros no? Es una pregunta legítima y la dejamos sobre la mesa. Ahora bien, para informarte de verdad y no a medias, hay que decir también lo siguiente: no todos los que aman la tradición ven con buenos ojos este paso. Cardenales muy queridos por el mundo tradicional, como el cardenal Müller, el cardenal Sara o el cardenal Zen, han pedido a la fraternidad que evite el cisma, no por desprecio a la fraternidad, sino por temor a una ruptura que haga más difícil la plena reconciliación que muchos desean. Es un dato que conviene conocer. ¿Y qué pasaría con los fieles que acuden a las capillas de la fraternidad? Es la pregunta que muchos se hacen con angustia. Aquí, de nuevo, conviene no sembrar miedo. Schneider sostiene que esos fieles no estarían cometiendo ningún acto cismático y que su situación no cambiaría en lo esencial. Roma, por su parte, ha llamado a los fieles a no dar su adhesión a un acto que considera cismático. Son dos lecturas y es justo que las conozcas las dos. Lo que está en juego, en el fondo, no es un trámite canónico, es una vieja herida entre Roma y la fraternidad que lleva décadas sin cerrarse del todo y que el próximo 1 de julio puede agravarse. O quién sabe, abrir una nueva etapa. Eso aún no está escrito. Y aquí lo dejo, fiel a lo que te prometí al principio, sin condenar a nadie.
te he puesto las palabras del Papa León XIV, la postura de Roma, la defensa de Monseñor Schneider y de la propia fraternidad, y también las voces que piden prudencia, el cuadro completo para que tú juzgues. Lo que sí me atrevo a pedirte es una cosa, porque está por encima de las posturas. Recemos. Recemos por la unidad de la Iglesia, recemos por el Papa y recemos por la Fraternidad San Pío X y sus fieles, que aman profundamente la fe. Pidamos que el Espíritu Santo ilumine a todos los implicados y que esta herida algún día se cierre en la verdad y en la caridad. Y si quieres entender mejor las raíces de toda esta tensión, la fidelidad a la fe en medio de la confusión posconciliar, te dejo en la descripción un libro, Un faro en la tempestad, sobre Monseñor Guerra Campos. Cuéntame en los comentarios, con respeto y caridad, cómo ves tú esta situación. Y si quieres seguir la actualidad de la Iglesia con calma y sin gritos, suscríbete. Que Dios bendiga a la Iglesia Católica y nos conceda la unidad en la verdad. Hasta el próximo vídeo.